Hola a todos, bienvenidos una vez más, espero que estén todos muy bien. Hoy les voy a estar contando una historia ocurrida en San Luis, provincia de la República Argentina, en el año 1989 y que tiene varios protagonistas. Empecemos. Claudia René Díaz, de 15 años de edad, hija de Nelly Fernández y Seferino Díaz, junto a sus padres y sus hermanos, vivía en la provincia de San Luis, en la República Argentina. Nelly Fernández era una trabajadora de la municipalidad de la provincia y Seferino Díaz era un carpintero. El 16 de octubre de 1989, Claudia sale de su casa rumbo a casa de María Laura, de la que no era amiga, pero sí era compañera de curso, a buscar unas tareas, unos deberes que debía llevar para su examen de inglés que tenía esa tarde. Cuando llega, María Laura se está duchando, por lo que la atiende la madre, le cuenta que era lo que necesitaba, y ella se queda copiando los deberes en la puerta de la casa. No quiso entrar. Se sabe después que ella se encontró con un noviecito que tenía del lugar, Nelson Madaf, de 17 años, albañil, que había conocido hace muy poquito tiempo. No se veían mucho ya que Claudia era una niña que se dirigía siempre de su casa a la escuela y no era de salir mucho. Se sabe que fueron a tomar un helado a la plaza Pringles y que después Claudia decide irse. Nelson la acompaña hasta su casa, Claudia decide no entrar y dijo que se dirigía hacia casa de una tía. Nelson siguió su camino y esa fue la última vez que se vio a Claudia Díaz. Cuando Nelly regresa a su casa se da cuenta de que Claudia aún no había regresado y es ahí donde empieza a preocuparse. Como ella había dejado dicho que se iba a la casa de esta chica María Laura, se dirigen hasta ahí para ver si ella aún seguía ahí. Al tocar a la puerta atiende Marina Garay, la mamá de Laura, y les comenta que ella fue que la atendió, le dio la tarea, que no quiso entrar, copió los deberes. Al día siguiente hacen la denuncia por la desaparición de Claudia y mientras tanto seguían preguntando por todos lados si alguien la había visto. Preguntaron a los vecinos, a los compañeros, a cualquier persona que se les cruzaba, pero nadie había visto absolutamente nada. Cuenta Nelly que golpean a su puerta y cuando atiende era Nelson, que le preguntaba si era cierto que había desaparecido Claudia. Para ese momento Nelly no lo conocía, le preguntó quién era él y él le respondió que era el novio. Ahí es cuando Nelly comienza a sentir más temor debido a que si Nelson, que era el novio, no estaba con ella, creía que algo malo le podía haber pasado a Claudia. Porque siempre está la idea de que las jovencitas a esta edad pueden irse con los novios. Ahí es cuando ella se dirige hacia la comisaría llevando esta información y les dice a la policía que él fue la última persona que la vio. Es decir, que Nelson fue la última persona que había estado con Claudia antes de desaparecer. Van pasando los días, siguen las búsquedas. Cada vez que Nelly llamaba a la comisaría le decían que no había mucha información, que habían avistamientos en un lado o en el otro, pero que no llegaban a nada en concreto. Se iba a cumplir un año de la desaparición de Claudia, cuando en la provincia de Catamarca aparece el cuerpo de María Soledad. Con el tiempo se sabe que hay metidos personas e hijos del poder. El caso de María Soledad hizo que se removiera el caso de Claudia, comenzaron a hacer marchas del silencio, comenzó a haber mucha presión política en la provincia, mucha presión mediática. Comenzó a haber mucha presión mediática en el caso también de Claudia, por lo que se les pidió a la policía de la provincia de San Luis que se resuelva el caso de Claudia y se encuentra el culpable. 2 años después de la desaparición de Claudia, el juez que llevaba la causa, el juez Néstor Ochoa, dijo que había recibido una carta anónima donde se mencionaba que Nelson, junto con Marina, quien era enfermera, su pareja de ese entonces, y su hija Laura habían participado en la desaparición de Claudia, y no solo eso, sino que se decía también que le habían practicado un aborto. Esto había provocado una hemorragia en Claudia, lo que le había hecho perder la vida, y que ellos luego se deshicieron del cuerpo de Claudia. Es así como la policía una noche se dirige al barrio El Chorrillo donde vive Nelson con sus padres, lo despiertan en medio de la noche. Golpean a su padre, lo golpean a él, golpean a sus hermanos. Luego de golpearlos, Nelson es detenido, es llevado a la comisaría, donde se lo empieza a interrogar utilizando los métodos más terribles que se puedan imaginar. Recibe diversas golpizas mientras le dicen qué había hecho con Claudia, que él era el responsable y que él había sido el último que la vio. Nelson para este momento ya tenía 19 años. Él les dice que no sabe absolutamente nada, que solo la dejó en la casa y que después se iba caminando para casa de unos tíos. Lo seguían maltratando, lo seguían torturando. Lo llevaron al río donde lo sumergían en agua y lo volvían a sacar con pesas en los pies. Él logró zafarse
Así pasaban los días y Nelson seguía recibiendo los maltratos de las autoridades. Él seguía insistiendo en su inocencia. Les dice que él no hizo nada, que apenas la conocía. Ella tenía problemas con su padre, que por eso no quiso entrar en su casa y que no tuvo nada que ver con su desaparición. Pasados los días, los policías le dan de tomar hipoclorito de sodio, lavandina o lejía. Los policías le decían que ellos tenían la carta, que ellos sabían que él había sido, que lo único que tenía que decir era dónde estaba ella. Como él se seguía resistiendo, le siguieron ejerciendo presión, le seguían dando golpizas. Es así que Nelson en un momento termina reconociendo que lo que ellos decían era cierto y que él había terminado con la vida de Claudia. Lo llevan hasta una zona donde hay mucho bosque, lo ponen en la tierra, solamente le quedaba fuera su cabeza, y ahí le dicen que diga dónde la había enterrado. Él les señala un lugar, las autoridades se ponen a excavar ahí y no encuentran nada, les dice que es porque no se acuerda, que está nervioso, les señala otro lugar. En algún momento empiezan a encontrar prendas de vestir y empiezan a encontrar huesos que se llevan a análisis. Siguieron excavando para ver si seguían encontrando cosas, ya que Nelson decía que no recordaba bien el lugar. Paralelamente a estos hechos eran detenidas Marina Garay y su hija Laura Godoy, y la pareja de Marina en ese entonces, Miguel Chávez. Si ustedes recuerdan, Marina, la mamá de Laura, compañera a la que Claudia había ido a visitar para pedirle los deberes. Fueron llevados a la comisaría. Ellos, en su momento, cuando desapareció Claudia, habían ido a declarar, habían dicho qué era lo que había pasado, contaron cómo habían sido los hechos, ya que eran los últimos, junto con Nelson, que la habían visto. Nelly contaba que había demasiado hermetismo en la policía, que no le informaban mucho de las cosas que estaban pasando, solo le decía que con las pistas que ella le llevaba iban a investigar. En una de las oportunidades que llaman a la comisaría, le comentan que Nelson estaba detenido, que había declarado, que tienen una mala noticia para darle, y es que Nelson Madoff confesó que le había quitado la vida a Claudia. Nelly va a verlo a Nelson a la cárcel, le pregunta qué era lo que había hecho con Claudia. Él le aseguró que él no fue, que él no le hizo nada a Claudia, que solamente dijo lo que los policías querían escuchar. Nelly dice que en parte le creyó y que por eso siguió investigando dónde podría estar su hija. Luego a Nelly le cuentan quiénes habían participado mientras a Claudia le practicaban un aborto que había salido mal. Se la llevaron en el auto, que la enterraron por algún lugar con el que todavía no dieron. También hay que mencionar que en ese momento estaban todos los medios encima del caso, se había hecho sumamente mediático, estaba el caso de María Soledad en Catamarca como tapa de todos los diarios y en San Luis pasaba exactamente lo mismo con el caso de Claudia. Nelly cuenta que había cosas que a ella no le cerraban, porque la policía le daba distintas declaraciones sobre lo que aconteció ese día con Claudia. Una era que habían puesto a su hija en el asiento de adelante, que viajaban 2 personas adelante más el cuerpo de Claudia, luego le decían que la tenían en el asiento de atrás, en un momento le decían que retiraron el cuerpo de ella pero la habían sentado en el asiento del acompañante, pero que también iba Marina y que también iba su pareja, o sea que eran 3 personas en el asiento de adelante y que Laura y Nelson iban atrás. O sea, eran cosas completamente incoherentes que a Nelly le hicieron algo de ruido. Luego de estar un mes preso en la comisaría y 3 años en la cárcel, en la penitenciaría, se lo deja libre por falta de mérito. A los 20 años, a Nelson se le detecta que había contraído VIH. Le preguntaron si había sido atacado por algunos otros presos y él dijo que no, que de eso nada. Pero sí le comentó que cuando era violentado por la policía, lo habían pinchado varias veces con jeringas. Claramente él sabía que había sido contraído en el momento en que lo estaban torturando. Marina Garay estuvo presa alrededor de 1 año y medio y luego fue liberada. Ochoa y Laura Godoy estuvieron aproximadamente entre 3 y 4 meses detenidos. El 24 de febrero de 1998, pasados ya unos 9 años de la desaparición de Claudia, Nelly, estando en su trabajo, recibe un llamado de una mujer que pregunta por ella, le preguntó si era la madre de Claudia, le dijo que sí, le dijo a esta señora que tenía algo que decirle, y ahí en ese momento es cuando le dice, señora, su hija vive. Tu hija vive, tu hija vive. Esas fueron las palabras que utilizó esta mujer.
Nelly en ese momento, sin saber qué creer o no creer, debido a que ya habían recibido varios de estos tipos de llamadas. Esta mujer le dijo que su hija estaba viviendo con un hombre albanil, 20 años mayor que ella. Estaba en la provincia de San Juan, en la localidad de Caucete. Nelly no sabe qué hacer, pero claramente se dirige hacia este lugar, siguiendo las pistas que le dio esta mujer, quien le dijo que no quería tener nada con la policía, así que no le iba a decir su nombre. Logró viajar hasta Caucete. Esta mujer le había dado unas explicaciones bastante difíciles de llegar, no le había dado nombre de calle ni nada, sino que la había orientado con 2 cuadras para allá, una para allá, y eso fue lo que hizo Nelly. Al llegar le pregunta a una mujer si conocía a alguien o un albanil. Le dijo, mira, allá en la esquina hay una chica muy flaquita que está casada con un albanil, puede que sea ahí. Cuando Nelly se acerca a la casa, golpea, la recibe su hija. Su hija que estaba desaparecida desde hacía 9 años y que había sido dada por muerta. Dice Nelly que en ese momento le agarró un fuerte dolor de cabeza. Seferino, que era su papá, dice que se quedó completamente sin palabras, no dijo absolutamente nada. Nelly cuenta que no sabe cuáles son los pasos a seguir para esto. Cuando su mamá vuelve a San Luis no sabe qué hacer, no sabe quién contarle lo que estaba pasando, porque claramente en la policía ya no confiaba y en la justicia tampoco. Ahí es cuando se pone en comunicación con un abogado que junto con un camarógrafo vuelven a Caucete a hablar con Claudia. Luego de que salió en las noticias, cada uno de los protagonistas de esta historia reciben la noticia de distinta manera. Marina dice que cuando recibió la noticia no pudo emitir palabra, solo le dijeron apareció Claudia Díaz. Chávez se entera por un vecino y por su hija que le dijo que siempre le creyó. Nelson, cuando se entera de la aparición de Claudia, estaba yendo de la provincia de La Rioja a San Juan para ir a buscar a Claudia porque él claramente sabía que ella tenía que estar con vida. Dice que cuando la vio, que ella le dijo que no tenía palabras ni perdón para pedirle. En ese momento él le dice que no le guarda rencor. ¿Y vos sentís alguna especie de rencor hacia ella o crees que es inocente? No, yo para mí inocente. Para mí ver es inocente porque yo creo que ella no tiene culpa de todo lo que ha pasado. Claudia Díaz dice no haber sabido nada de que a ella se la estaba buscando en estos 9 años. Absolutamente nada, yo no sabía nada de nada. Yo hacía mi vida como si estuviese acá, iba a comprar, iba a la comisaría a buscar porque no tenía documento. Iba para todos lados y no había nadie que me dijera, están buscando, o ver mi foto, o ver un noticiero, nada. Tampoco como que veía el noticiero mucho. Me cerraba más en lo mío, en lo que estaba viviendo y nada más. Les voy a contar la versión que da Claudia Díaz de lo que fue de ella en este tiempo y de qué fue lo que pasó cuando ella desapareció. Todo era tal cual lo que declaraba Nelson, lo que declaraba Marina. Ella fue a buscar la tarea, no entró a la casa, se fue. Dice que no quiso entrar en la casa porque vio que había llegado su padre, con el que no se llevaba bien porque la maltrataba. Dice que ella sentía celo de sus hermanas, que no se sentía querida y que por eso tomó la determinación de no volver a la casa esa noche. Dice que ella no pensaba irse, solo pensaba esperar a que oscurezca para volver. En su cabeza dice que pensó que iba a ser tiempo por ahí hasta que llegara la madre. Siguió caminando, le pide agua a un vecino, un hombre muy mayor. Dice que se quedó un poco ahí esperando a que pasara el tiempo. Cuando este hombre se quiso propasar con ella, ella sale corriendo de ahí, comienza a correr hasta que llega a una ruta, hace dedo, o sea, pide un aventón, pide que la lleven. En ese momento ella no se quería ir de la provincia, simplemente no sabía que estaba en una ruta que la llevaba a San Juan. Dice que este camionero que la llevó la dejó en la localidad del Caucete, en la provincia de San Juan. Dice que llegó aproximadamente al mediodía del día siguiente.
que estaba con mucho hambre, con mucha sed, que se encontró una mujer que le ofreció comida y agua y que también le ofreció trabajo, pero que no le daba dinero, sino le daba casa y comida. Conoció a una chica ahí que la invitó a ir a Tucumán para trabajar, que cuando llegó a Tucumán se dio cuenta que era un trabajo para ejercer la prostitución, por lo que se volvió a Caucete, que cuando volvió consiguió otro trabajo, que conoció a un hombre de apellido González, que este hombre ya tenía 4 hijos, que tuvieron otros 4 hijos más propios, que era un hombre muy violento, que la maltrataba mucho. Ella dice que en ningún momento pensó que la podían estar buscando en estos 9 años, que ella estaba muy sumergida en sus cosas. Recordemos que ella tenía 15 años cuando se fue. Ella estaba haciendo su vida en San Juan, mientras todo esto pasaba en San Luis, que en la zona la conocían como Ángela Díaz. Es una época donde no había internet, no había todo este tipo de redes que hay ahora. En su momento se decía que Claudia se había ido porque su padre la abusaba. Ella niega completamente eso. Simplemente dice que estaba celosa de sus hermanas y que no se sentía querida en su familia, que era su época de rebeldía. Nelson dice creer y no creer esta versión de que ella no sabía nada. Él reconoce haber escuchado un rumor donde se dice que su padre había recibido una carta hacía un tiempo donde se le decía que ella sí estaba viva. Claudia dice haber llamado a la vecina de la madre, que la atiende el marido de esta vecina y que dijo que esta familia se había mudado cuando desapareció la hija. Ella dice que no entiende por qué le dijeron eso y muchos dudan de que esto haya sido cierto, de que ella haya llamado. Todos creen que ella no llamó, nunca se preocupó por saber qué era lo que estaba pasando en San Luis. Las víctimas de este caso fueron muchas. Marina estuvo 1 año y medio detenida. Cuando salió perdió su trabajo de enfermera, no volvió a recobrar su vida. Dice que hasta el día de hoy muchas veces le gritan abortera, que en un pueblo chico las cosas son muy difíciles. Dice que su hija Laura tuvo que bautizar a su nieto en la cárcel, que cuando crecieron en la escuela los discriminaron un montón. Piensen que habían pasado 9 años hasta que Claudia volvió a aparecer. Mientras tanto, esos 9 años, ellas padecieron muchísimo la discriminación y las personas los juzgaban y les decían de todo por más que ellos estuvieran en libertad. Por su parte, Miguel Chávez no quiere recordar todo esto, le duele muchísimo. Dice que sus hijas terminaron la escuela secundaria llorando, que eran tremendamente discriminadas, les decían absolutamente de todo. Recuerden, a Miguel Chávez se lo acusaba de ser el chofer que llevó el cuerpo de Claudia para ser enterrado, que realmente él no quiere recordar esos momentos, que a él nadie le devuelve lo que perdió y que nadie le devuelve la vida que él tenía. A Nelson con los años lo iban a indemnizar con 320.000. Debido a las torturas recibidas, el gobierno se hizo responsable. Él llegó a un acuerdo extrajudicial, cobró 140.000 pesos. Fue uno de los que se podría decir que la pasó peor. Tanto él como parte de su familia habían sido golpeados y arrestados. Fueron muy discriminados, no conseguían más trabajo. Era una familia de chacareros que venían de la provincia de San Juan a San Luis a trabajar y en el momento en que esto ocurrió ellos estaban asentando, estaban empezando a tener una estabilidad, pues esto cambió de repente con esta causa. Dejaron de darle trabajo a Nelson debido también a su enfermedad. Nelson hoy vive en condiciones tremendamente precarias con su familia. No tiene un tratamiento digno para su enfermedad. Hace unos años él estaba muy enfermo, como lo muestra este video. Estamos en la casa de Nelson Madaf. Vamos a ver cómo está Nelson hoy, cómo está viviendo. Le dieron el alta hace muy poquito y bueno, hemos venido a verlo. Nelson está acompañado por su mamá. Hola Nelson, buenas tardes. ¿Te dieron el alta, Nelson? Sí. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Hace muy poquito le dieron el alta a su hijo. ¿Estás mejor que estás en tu casa, Nelson? Sí, es más tranquilo. Donde pesaba nada más que 35 kilos. No recibió ayuda de absolutamente nadie del gobierno. Él dice que nadie le va a devolver la salud ni su dignidad, que solo tenía 17 años, que solo se dedicaba a trabajar, que para él su vida ya no tiene sentido. Claudia y Nelson nunca más se volvieron a ver. Ella estaba trabajando hace poco en la limpieza de un shopping
de un centro comercial. Vive en San Luis, vende artesanías por el barrio. Hace tiempo que no vive con este hombre González, que es padre de varios de sus hijos. También ella recibe la discriminación del lugar, de la zona. La gente la rechaza bastante por lo que pasó, por lo que tuvo que pasar Nelson. La consideran culpable también. Nelson hace poco tiempo pidió para verla y ella dijo que no le haría bien verlo a él en ese estado, por lo que nunca más hasta el día de hoy se volvieron a ver. Ninguno de los responsables directos de lo que le pasó a Nelson y a su familia y a todas las demás personas que fueron involucradas recibieron algún tipo de condena. De hecho, algunos hoy han sido ascendidos y están trabajando. Me refiero a las personas que realizaron estos actos tan atroces en la persona de Nelson. Ninguno de las personas que protagonizaron esta historia pudieron recobrar la vida que tenían. Y actualmente me dice que está con medicación. Sí, estoy médica. ¿Qué es lo que usted le pide al Estado? ¿Qué es lo que necesita actualmente? El tema es que no se olviden de nosotros. A ella también la abandonaron, porque a ella tenía que ayudarla. Y después, al transcurrir los años, a mí también me abandonaron porque no me dieron nada. Ella es Violeta, ella estuvo también presa. También la golpearon, entonces también. Mi hermano más grande también lo golpearon. Nelson hoy vive una vida que no pidió vivir. Él podía haber vivido de otra manera, un chico que solamente se dedicaba a trabajar y que lo único que había hecho fue que le gustó una chica de su pueblo. Claramente Claudia no se fue con la idea de dañar a los que dejaba atrás. Ella no es culpable de lo que pasó. Los únicos culpables de lo que pasaron fueron las autoridades. Sería bueno que esto nos deje una enseñanza, que si vos decidís irte, que claramente podés hacerlo porque sos dueño de tu vida, simplemente dejales una nota y decirles que no te busquen. Nada más. Quería compartirles este caso porque me parece sumamente importante también a veces mirar el otro lado de la historia. Un caso que puede llegar a pasar y que de hecho ha pasado que personas se hayan ido sin dejar un rastro y están haciendo una vida en otro lado, mientras su familia y sus seres queridos los están buscando. Bueno, espero que les haya interesado el caso de hoy. Nosotros nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo para todos. Chao.